Ayer hablamos, o anteayer hablamos con Adrián Sack, nuestro corresponsal y amigo en los Estados Unidos, que él decía, formalmente en la Florida hay lugares en donde a personas menores de 60 años las están vacunando, no exhiben demasiado certificado de comorbilidad. Ahora hay otros estados, como Alaska, entiendo, él me va a decir, que ya la vacunación, no digo masiva totalmente, pero casi. Adrián, buenas noches, un gusto saludarte otra vez. Pero por favor, el gusto es mío, Luis y equipo. Así es, bien lo adelantaste, en el estado de Alaska, el estado menos poblado, no tiene 730.000 habitantes, también es más fácil hacer esto, ya terminaron con la vacunación de mayores de 65 años y de todo el personal sanitario. Fue uno de los primeros estados donde se empezó a aplicar la vacuna de Pfizer y luego inmediatamente la de Moderna. Y entonces, al suceder esto, abrieron la vacunación al resto de la población. Todos los mayores de 16 años, no importa qué condición tengan, ni comorbilidades, ni nada, pueden recibir la vacuna de Pfizer. Y todos los mayores de 18 años, la de Moderna y la de Johnson & Johnson, que todavía no llegó a Alaska, pero dicen que va a llegar la semana próxima. Esto, bueno, es el primer estado que está vacunando absolutamente a todos. Pero atención, porque el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, de quien hablábamos ayer, ya dijo que, bueno, primero había anunciado los días pasados que a partir del próximo lunes va a ampliar los grupos de vacunación y va a empezar a vacunar no ya a los mayores de 65, sino a los mayores de 60. Pero atención, porque en la misma semana, de acuerdo a la demanda que haya, se puede ampliar aún más el espectro del grupo de la gente que se vacune a mayores de 55 años. Eso, de hecho, es lo que va a pasar acá, en este estado de Georgia. Yo estoy en la ciudad de Atlanta, capital de Georgia, donde ya la semana próxima, lo acaba de anunciar el gobernador Brian Kemp, se va a empezar a vacunar a todos los mayores de 55 años, no importando qué condición tengan, si son sanos o si tienen algún tipo de condición médica. También va a pasar, se cree, en otros estados ya a partir de la semana próxima o de la siguiente. Ya se calculaba esto, que a partir de mediados de marzo la tendencia era vacunar a la población en general. De hecho, y con esto termino con Florida, el mismo gobernador Ron DeSantis dijo que después de que se terminen ya de vacunar todos los mayores de 55 años, inmediatamente va a ser para todos. Ya, o sea, para todos los que están entre 16 años y 55 años. O sea que la idea es que para abril ya se esté vacunando todo el mundo aquí en los Estados Unidos. Esa sería la conclusión preliminar. Claro, bueno, de lo que estamos hablando ahí, y el doctor Rubinstein lo va a corroborar, es porque tienen disponibilidad de vacunas. O sea, pues tienen vacunas con qué hacer esto, ¿no? Es que eso es lo mismo que pasa en Chile. El tema nuestro, el cuello de botella que tenemos es que no está asegurado un suministro fluido porque todavía no tenemos provisión de vacunas. Lo que estamos haciendo es, llegan 3 millones, llegó un cargamento hace 10 días. Lo que no se puede es hacer un plan de vacunación si no se dispone de vacunas. Eso es, digamos, es el paso limitante. Después hay que mejorar la eficiencia de la implementación, pero primero hay que tener la vacuna. ¿Qué pasa, Adrián, con el tema del rechazo que había generado naciendo de un Donald Trump que negaba la enfermedad, que desconocía este tema y que hubo como una cierta zozobra en los Estados Unidos por saber, no sé si me voy a vacunar? ¿Qué está pasando en el común del americano a la hora de vacunarse o no? Es una muy buena pregunta, porque justamente hace un rato estaba leyendo las encuestas hechas por la Fundación Kaiser Permanente, que es una corporación de servicios médicos en general. El doctor Rubinstein lo puede corroborar, es muy importante y muy influyente aquí. Y en un momento el 45%, esto para diciembre aproximadamente, de los estadounidenses encuestados decían que no querían saber nada con una vacuna, al menos en el corto o mediano plazo, una vacuna contra el COVID. La principal objeción era que se había desarrollado muy rápidamente y que aquí difundían siempre datos como, por ejemplo, que la que más rápido se fabricó o se desarrolló había sido la del sarampión y que habían demorado más de 4 años en hacerlo. Entonces, a partir de ahí había sucedido esto. Sin embargo, las encuestas más recientes, tanto de Kaiser Permanente como de otras encuestadores,
promedian en un 14% la gente que todavía no quiere vacunarse, ¿no? El porcentaje de antivacunas histórico contra todas las vacunas aquí en los Estados Unidos ronda el 7% aproximadamente. O sea, nos estamos acercando hacia ese núcleo duro, la reducción de resistentes, digamos, que es del 7%, que es realmente muy minoritario. Aquí la gente es muy proclive a vacunarse, claro, y de hecho también estar en el calendario escolar, y no suele haber mayores objeciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, están muy entusiasmados en la Casa Blanca porque el plan va realmente bien, ¿no? Entre ayer y hoy, por ejemplo, se vacunaron o fueron aplicadas 2.475.000 dosis, un poco más en realidad es el número redondo, y en promedio en toda la semana pasada por día 2.100.000 personas. Dicen que necesitarían, para alcanzar la inmunidad de rebaño en septiembre, como era originalmente, vacunar a 1.400.000 personas. O sea, estamos bien porque 2.475.000 entre ayer y hoy supera todas las expectativas. Y esto, bueno, sumando que a la de Pfizer y Moderna, la vacuna de Pfizer y Moderna, se sumó la de Johnson & Johnson, que tiene una sola dosis, que la de Novavax puede ser que en un mes y medio ya esté pidiendo autorización también. Hay otras vacunas también que se están desarrollando que estarían para mitad de año. Y con esto estamos suponiendo, ¿no?, que llegaríamos lentamente, de no haber mayores complicaciones con la cepa británica, que ese es otro tema también, ¿no? Eso es un tema que yo estaba escuchándolos, hago un pequeño paréntesis, sí, claro, estaba escuchándolos sobre lo que hablaba con sobre la cepa de Manaus, o la variante de Manaus, mejor dicho. Que hablaban de cerrar la frontera. Me hace acordar mucho a lo que pasó aquí a fines de diciembre, cuando la cepa británica, todavía no había casos aquí detectados de cepa británica, y el doctor Anthony Fauci, la máxima autoridad epidemiológica del país, dijo: no va a cerrar, no va a alcanzar con cerrar la frontera, porque la cepa, si entró, ya tuvo que haber entrado, porque había 6 vuelos directos desde Londres en funcionamiento por día, y dice, si pasó, ya pasó. Que no se haya detectado no significa que no esté. Se tarda mucho en detectar, en especificar de qué cepa son los casos positivos. O sea, en el caso de la frontera entre Argentina y Brasil, si ya pasó, pasó. Claro, o sea, lo que se puede hacer es restringir nuevos casos y que se multipliquen más. Pero sí, como se tarda mucho en saber esto, claro, podría ser una medida muy interesante tardía, lo que estás planteando, y lo sumo también a nuestra charla a Gustavo Descalzi desde Uruguay, que lo hemos recuperado. Es pregunta de ignorante puro, Adolfo. La cepa, bueno, cuando a mí me hisopan y me da positivo, ¿yo puedo saber qué cepa es o solo es la positividad? Se tiene que hacer la secuenciación genómica. Entonces, la Argentina está empezando ahora a hacer mucha mayor secuenciación genómica de los casos positivos. Países como Reino Unido, por ejemplo, secuencian casi todos los casos. ¿Hay que extraer algo más? No, sí, hay que hacer una secuencia. Hay que ver el genoma para saber exactamente cuál es la variante, dónde están las mutaciones, para saber si es la cepa P1, que es la brasileña, o es la de Río, la de Manaus, o la sudafricana o la inglesa. Hay que hacer una secuenciación. Está claro, pero no es un hisopado, no. Hay que te sacan sangre. ¿Qué te No. Sobre el hisopado hay que hacer estudios ulteriores. O sea que si se quisiera, cada vez que vos te haces un hisopado, se hiciera con el recurso del caso, ¿no? Debe ser un fabuloso recurso, ¿no? Absolutamente, hay que tener secuenciadores. Ahora Enlist tiene uno, pero digamos, no es algo sencillo. Claro. Lo sumamos a Gustavo, que lo hemos recuperado, y que nos decía, Adrián, en los Estados Unidos, el porcentaje de vacunados de la población total hoy, día jueves, ¿cuánto es? Sí. Bueno, si tenemos en cuenta la inmunización completa, es decir, los que recibieron las 2 dosis o de la de Pfizer o de la de Moderna o una dosis de Johnson & Johnson, que es suficiente para considerarse completamente inmunizado, el porcentaje es del 10% de la población de los Estados Unidos. Estamos hablando de 33 casi millones de personas completamente inmunizadas. Ahora, si hablamos de los que ya recibieron por lo menos una dosis, estamos hablando ya del doble, del 20% de la población de los Estados Unidos que recibió, aunque sea una dosis. Por eso esto supera las expectativas de lo que se esperaba hace un mes. No hace 3 meses, que se esperaba más, pero hace un mes sí. Recordemos, Gustavo, que la expectativa es que en 30 días en el Uruguay tenga el 30% de la población vacunada.
Entre el 30 y 45 días el Uruguay debería tener, si es así el cronograma que se pueda cumplir, que el gobierno ya lo planteó, cerca del 30% de nuestra población vacunada. Quiero decirles que además en los últimos 7 días Uruguay entró en zona roja. Es para toda la población uruguaya. Cuando usted tiene 25 personas cada 100.000 nuevos contagiados en los últimos 7 días. Tenemos 6 departamentos en zona roja y acaban de salir los datos. Hoy tenemos cifra récord de contagiados en el Uruguay, cerca de 9.200. Ha sido el número más grande que hemos tenido desde que comenzó. Bien, ahí tenemos un problema. Adrián, se ha probado, me vas a corregir, Adolfo, se ha demostrado que la persona que padeció COVID necesita solo una dosis para generar. ¿Estoy diciendo bien? Todavía no hay una evidencia contundente al respecto. Hay algunos estudios donde pareciera que confiere suficiente protección como para necesitar una dosis y con eso rebota la protección inmune. Pero todavía no hay evidencia suficiente para poder certificarlo de manera federal. Incluso hay un estudio local, pero que es muy chiquito. Es chiquito. No, digo, porque la pregunta sería, ¿cuántos enfermos hemos tenido hasta ahora? Más de 2 millones en la República Argentina. Más de 2 millones. Más de 2 millones. Si no conviene vacunar a esa gente para generar más inmunidad, no digo de rebaño, pero más inmunidad comunitaria. Bueno, justamente una de las hipótesis que se barajan es aprovechar que en la Argentina hay más de 2 millones de casos confirmados y decir, bueno, a esa población le damos solo una dosis. Lo que pasa también es que no es tan sencillo. No es tan sencillo, hay que ver cómo se hizo el diagnóstico. O sea, es algo, todavía yo diría que no creo que en estos próximos meses esto se pueda poner, se pueda implementar. Ayer decías, Adrián, que la gente en algunos lugares ya empezó a desembarazarse del barbijo, de la máscara y demás. Contame un poco más de esto, por favor. Sí. Bueno, en realidad son los gobiernos, ¿no?, de algunos estados, especialmente los de Texas y Mississippi, que son los que desde las gobernaciones de estos estados, liberaron de toda penalización al no uso de barbijo. El uso de barbijo era obligatorio en Texas y en Mississippi hasta esta semana y a partir de ahora los dueños de establecimientos, por ejemplo de bares o restaurantes, que son lugares realmente peligrosos para el contagio, no pueden obligar a la gente a usar barbijos. Y de hecho tampoco se les puede pedir, pero lo que no se puede hacer es multarlo o labrarle algún tipo de acta de infracción y mucho menos tener pena de prisión, ¿no?, que esos serían casos extremos ya. Pero lo que ha pasado, lo que está sucediendo en estos estados es que algunos alcaldes se rebelan y tratan de poner normas para que se siga cumpliendo con estas disposiciones anteriores y sobre todo la gente no se está plegando masivamente a dejar el barbijo de lado, claro, y a dejar de guardar distancia social. Siguen con precauciones porque, bueno, como dicen aquí, les gusta decir, es el síndrome de la jaula abierta, ¿no?, de un pájaro que estuvo mucho tiempo encerrado, vos le abrís la puertita y no salen. Bueno, es lo mismo que pasaba también con la gente cuando tenía que volver a los restaurantes, aún claro, siguiendo los protocolos de salud correspondientes, no se animaban a volver. Bueno, ahora no se animan a salir, justamente porque todavía no sienten la confianza suficiente para hacerlo. Pero sí, hay una tendencia hacia eso y hay un pedido muy grande de la Casa Blanca de que todavía no se desprendan del barbijo porque falta mucho camino por recorrer, aun cuando la vacunación va a buen ritmo. Bueno, yo que soy un televidente fan de tu trabajo, Adrián, y que te veo hace mucho tiempo, estás ahí en Atlanta, en la capital de Georgia, no sé, a ojo de lo que se ve tu corte de cámara, pareciera como una actividad normal allí en este momento, o sea, que se ha vuelto la actividad totalmente normal, ¿o me equivoco? Absolutamente normal, y no solamente eso, sino que yo estacionaba el auto aquí enfrente de un teatro, como el teatro estaba cerrado, la gente no venía y ni siquiera pagaba estacionamiento. Esto se lo digo a ustedes en confidencialidad, ¿no? Obvio. No tenía que pagar el parquímetro. Pero ahora no puedo estacionar en ningún lado. Está lleno de gente, ves la gente en este centrito de Buckhead, si querés te lo puedo mostrar un poquito. Sí, claro. Uy, le hice cortarla. Pero ves, aquí están construyendo. Sí. Ahí te veo perfecto. Ahí te veo perfecto. Sí.
Sí, sí, lo puso en un ángulo medio extraño, quizá no estaba preparado, pero ves que los autos circulan normalmente y hay mucho tránsito, muchos más que el de transmisiones anteriores que teníamos aquí, que yo podía cruzar la calle sin mirar el semáforo, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, aquí siguen construyendo, están los conitos porque construyen todo, ¿no? Claro. Perdón por la desprolijidad. No, de ninguna manera, la culpa es toda mía. Contame qué pasa en Georgia en la actividad escolar. ¿Cómo se está resolviendo? Porque aquí sabés que hay burbujas, con algunas discusiones, porque se dice, en las escuelas se hacen burbujas con los chicos y después en la plaza están todos juntos. ¿Qué pasa allí en las escuelas, Adrián? Bueno, aquí la tendencia es a regresar a clases progresivamente. Yo tengo 2 hijos de 14, hoy justo cumple 14 años el mayor y 11 años el menor. Y lo que sucede es, perdón, 10 años, estoy desvariando mal. Lo que sucede es que desde septiembre empiezan a volver gradualmente a clases los chicos de manera presencial. Aquí se estimuló mucho el regreso a clase presencial, primero con precauciones extremas, con burbujas, con protocolos parecidos a los que vi que se daban en la ciudad de Buenos Aires, pero esto ya se daba en septiembre. El ciclo escolar aquí empieza en agosto, en el estado de Georgia, y en algunos estados en los Estados Unidos en septiembre. Pero empezaron a volver, y ahora la verdad es que en algunos casos, como en el colegio de mis hijos, daban la opción de poder seguir desde tu casa o de volver de manera presencial. Primero los que volvían de manera presencial eran un 30%. Ahora prácticamente el porcentaje de los que pueden elegir es un 95% de presencial contra un 5% de los que prefieren seguir quedándose en casa por cuestiones de salud o porque tienen familiares muy vulnerables, pero la tendencia es a volver. En el resto de Estados Unidos es distinta la situación, ¿no? Porque en los colegios privados es un 9% de colegios privados en los Estados Unidos. El 91% de los colegios en los Estados Unidos es público, no los que vemos en las películas que tienen el autobús amarillo, que es gratis aquí, o sea, está pagado con los impuestos, y que se quedan todo el día y que van con la bandejita a comer. Bueno, todo eso, que es el 91%, claro, ahí el porcentaje está más repartido entre los que van volviendo, los que no tienen las escuelas debidamente acondicionadas para volver y vuelven por turnos. O sea, Biden quiere unificar todo eso y quiere que para fin de ciclo lectivo, que aquí sería en junio, julio, ya el 100% de los chicos esté en clases. No depende siempre de cada estado, claro, son 50 estados, los sindicatos en algunos son más fuertes que en otros, y bueno, eso varía, pero ahora, la tendencia es que vuelvan. Adolfo, escuchando esta experiencia de los Estados Unidos, con este reinicio de las clases presenciales limitadas con burbujas, ¿vos te imaginás que esto es un paso para no volver atrás? ¿O con el frío, no sé, estropearse la idea de la educación presencial? Yo creo que no se puede volver atrás. Es más, creo que nunca se debieron haber cerrado las escuelas, excepto al principio, sobre todo cuando no se conocía ni la biología del virus, ni tampoco las características de la epidemia, ni cuál iba a ser el efecto de las medidas. Me parece que se prolongó excesivamente. Me parece una tragedia que haya habido un año sin clases presenciales, sobre todo para los chicos más pobres, claramente, que no tienen ni acceso a la conectividad, ni apoyo parental, ni un ámbito para poder aprender. Yo creo que hay que hacerlo, por supuesto, con el cumplimiento de los protocolos, y hay que ir viendo, de acuerdo a la trayectoria de la epidemia, tal vez haya que cerrar alguna escuela, porque hubo un brote durante un tiempo corto, pero de nuevo, la escuela tiene que ser lo último que se cierra y lo primero que se abre, y en general lo que se ha visto, más allá de que los chicos no son vectores importantes de contagio, lo que se ha visto es que en general cuando ocurre un brote en una escuela, esto responde a lo que está a la situación epidemiológica en esa localidad, no en la escuela. Es la escuela. Claro, no es la escuela. Entonces, no se puede volver atrás, porque nosotros no podemos rifar la única oportunidad que tenemos de desarrollo de capital humano, particularmente en los chicos más pobres, que no tienen ninguna otra oportunidad. Lo que se hizo fue un error grosero que no se puede volver a repetir. Sé que es muy dispar, Adrián, porque depende, como muy bien lo explicaste, de cada uno de los estados. Pero bueno, tomemos Georgia, tomemos la Florida. ¿Qué cosa está vedado? ¿Qué cosa no se puede hacer en Georgia en cuanto a eventos sociales, actividades clásicas que teníamos? Bueno, todavía, aunque está en revisión, justamente hacer
grandes eventos, sobre todo en lugares cerrados, ¿no? Primero se podía hasta 50 personas, después 10 personas, pero lentamente aún los restaurantes van recuperando su capacidad para llegar al máximo. Hasta ahora están en un 50-75%, por ejemplo, pero yo diría que esas son las actividades que más vedadas están. Y después también tiene mucho que ver con las costumbres. En algunos trabajos se está estimulando el regreso a las oficinas, pero es una costumbre que, al haberse acostumbrado al teletrabajo y al convivir con los chicos en la casa y poderlos ir a buscar al colegio, ahora realmente cuesta mucho volver a cambiar estas costumbres, aun cuando muchas oficinas, muchos lugares de trabajo han rediseñado sus espacios con biombos, claro, con medidas especiales de higienización, para que vayan volviendo a su lugar original. De hecho, atención con esto, hay muchas empresas que están empezando a cerrar las oficinas, por lo menos no en un 100%, pero sí reduciendo la cantidad de edificios que alquilan, por ejemplo, porque ven que la gente no va a ir volviendo por lo menos en el próximo año o 2 años. Hay costumbres que va a costar revertir, y hay costumbres que puede ser que se hayan adoptado para quedarse, como el teletrabajo también. Eso es algo que aquí se plantea mucho y se discute mucho. También preguntando desde la ignorancia, Adolfo, ¿la burbuja tiene sentido? Por esto que yo te decía, sobre todo porque altera la economía doméstica todos los días, porque tenés que un chico entra a la mañana, otro chico a la tarde, una semana a la mañana. ¿Tiene sentido hoy? Yo creo que hay un poco de exageración con las burbujas, pues la verdad que por lo que yo veo en los padres de chicos pequeños, esto genera unos líos familiares enormes y impide a veces trabajar, o sea, y es como vos recién decías, los chicos salen de la escuela y después están todos juntos. Pero yo creo que eso habría que revisarlo. Me parece importante el cumplimiento de los protocolos, sobre todo en cuanto a el número de alumnos que puede haber en un aula, la ventilación, sobre todo los protocolos de entrada y salida de la escuela, etcétera. Pero el uso, por supuesto, de barbijo, distancia física. Pero me parece que las burbujas, si bien es cierto que, digamos, existen esto de las cortes, de que haya siempre un grupo de alumnos que sean seguidos por si hay algún caso, me parece que se está exagerando, sobre todo con el tema de los horarios, que es caótico. Repasemos para aquellos que nos están acompañando, junto con Adrián y demás, ¿qué va a pasar en las próximas horas respecto del vencimiento del distanciamiento social obligatorio en nuestro país? ¿Qué va a pasar con los vuelos? Hagamos un repaso, Nacho, respecto de vuelos. Se restringen los vuelos, principalmente a Brasil, 30%, Estados Unidos un 10% adicional de lo que se había restringido en febrero. También la Unión Europea, se mantiene la restricción para Reino Unido e Irlanda del Norte. También, Luis, en Panamá, Colombia, Perú, Ecuador van a reducirse aún más los vuelos. Esto es una disposición que va a sacar en las próximas horas Migraciones. No tiene que ver con la prolongación de la emergencia sanitaria, que la dispuso ya el gobierno hasta el 31 de diciembre. Y sí, obviamente, se renueva el distanciamiento social preventivo y obligatorio, el famoso DISPO. DISPO. ¿Qué más puede llegar a pasar, Rosario? Hasta el 9 de abril se está pensando, o sea, se extiende hasta el 9 de abril, o sea, estamos en marzo. ¿Por qué? Porque justamente lo que está pasando alrededor de los países. Y deja abierta la posibilidad de que sean Migraciones y la ANAC la que dispongan las frecuencias de los vuelos. ¿Por qué? Porque hasta hoy estos son los países problemáticos, pero en las próximas semanas, incluso antes del 9 de abril, puede haber nuevas restricciones en nuevos países e incluso esta frecuencia del 30% de reducción, del 10%, puede ser aún mayor. Claro, totalmente. Adrián, ¿qué pasa con la actividad aérea en los Estados Unidos? ¿Cuánto de regularizada está? Bueno, todavía no está al 100% ni mucho menos, pero la gente ya ni siquiera momentos más crudos de la pandemia, como fue el caso de Acción de Gracias, recordemos a fines de noviembre, o también lo que aquí fueron las vacaciones de invierno, que incluye también a la Navidad y a la fiesta de fin de año, donde llegó a volar aquí en toda la semana de las fiestas 9 millones de personas, o sea que es un porcentaje que es un poco más de la mitad de lo que había volado el año pasado, pero la gente sigue tomando aviones. Hay mucha preocupación, por ejemplo, con fechas
como estas, ahora estamos en el llamado Spring Break, ¿no? Que es como el recreo de primavera de los chicos tienen una semana de vacaciones en primavera y distintas autoridades, sobre todo el doctor Anthony Fauci, les pidió que por favor traten de no irse del estado en el que están, de no irse demasiado lejos, de no irse, sobre todo cuando se van de Spring Break. Los chicos son generalmente adolescentes, claro. ¿No? O que ya están terminando el colegio, que salen a tomar y ahí es donde se descontrolan y la situación justamente se va de control. Y entonces sigue aquí volando, pero fíjate que el lobby de viajes como la US Travel Agency, la agencia general de viajes, el sindicato de viajes, digamos, de acá, justamente, por ejemplo, hizo lobby para que no se aprobara la temida cuarentena obligatoria de todos los que vienen aquí a Estados Unidos desde el exterior. Es una pregunta recurrente que a mí me hacen, porque cuando Biden, el 20 de enero, al asumir, firma varios decretos, uno de ellos era justamente el de asegurar el PCR obligatorio de todos los viajeros que vienen aquí a los Estados Unidos y también el de hacer una cuarentena obligatoria de una semana, que primero, que Biden siempre quiso que fuera obligatoria, pero que no hay manera de implementarla legalmente por no existir una estructura donde se pueda vigilar el comportamiento de un viajero que llega aquí. Entonces, hasta el día de ayer, mirá, hay gente que me viene discutiendo que la cuarentena aquí en los Estados Unidos es obligatoria y no, es recomendada. Bien. Se lo recomienda especialmente a la gente, se le pide que lo hagan, pero no se hace de manera obligatoria. Por eso te digo que hay mucha presión por parte del sector turístico aquí para que las restricciones se vayan levantando paulatinamente. Adrián, como siempre, un placer. Te dejamos un saludo desde Buenos Aires. Por favor, el placer es mío. Hasta luego. Adolfo, para todos. A este ritmo...